A Noticias 24, ahora sí tenemos contacto con Fernando Leanes, pero en el estudio. La magia de la televisión. ¿Cómo te va, Fernando? Qué gusto, Andrés. Fernando es representante en Chile de la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud. Fernando, lo conversamos antes que se nos interrumpiera la comunicación, por esta presión que ha habido sobre el gobierno de decretar esta cuarentena total. Tú dices, a ver, el gobierno ha actuado incluso por adelantado. Se ha anticipado, ha sido criticado por supuestamente magnificar la situación, ha sido criticado, o sea, esto le está pasando, sí, pero Chile es el país que más se ha anticipado, y más se ha anticipado en el eje más importante de esta enfermedad, que es el diagnóstico, el rastreo de casos y la identificación de casos, y la prueba está en la cantidad de casos que se han encontrado en Chile, que son casos relativamente benignos, incipientes, con pocos días de haberse iniciado y que entonces van a generar menos contagios. Y es importantísima esta estrategia en este minuto, Andrés, porque el ministro acaba de decir una cosa que se ve en los datos. Se están duplicando el número de casos cada X días, y entonces si esos X días, no sé si fueron 2 o 3, pero eso quiere decir que dentro de una semana, de 14 días, de 21 días, podemos llegar a tener 10.000 casos, 20.000 casos, 30.000 casos. Hay que trabajar de manera inteligente, y quien tiene la inteligencia de la información es el ministro de Salud. Eso se tiene que entender. Hay además un grupo asesor del ministro, que es gente que entiende de este tema, que ha desaconsejado estas medidas, como ha desaconsejado, por ejemplo, el tema de cerrar las escuelas. No era el momento de cerrar las escuelas, lo había dicho un grupo de expertos que se había reunido con el ministro, se habían puesto de acuerdo con eso porque publicaron el acuerdo. Pero hubo una presión política que llevó a... Y hubo una presión política, y por eso es tan importante el trabajo que ustedes están haciendo, Andrés, y que todos los medios de Chile están haciendo. Ayer nosotros tuvimos, no sé si se dice fake news o qué, de que la OMS había declarado la necesidad de una cuarentena general y global, cuando el director general había dicho exactamente lo mismo, y había dicho desde el inicio de este evento, de esta emergencia sanitaria de interés internacional, que la restricción de movimientos no es una recomendación de la OMS, a menos que esté fundamentada y a menos que sea por un corto plazo. Entonces, porque después pierde el efecto. Entonces es importante que las medidas se tomen no antes ni tampoco después. Se está actuando con mucha precaución a nivel de las autoridades, a nivel de vastos grupos de la sociedad, como ha reconocido el ministro y el presidente. El personal de salud está actuando maravillosamente, haciendo gigantescos esfuerzos. Todavía hay lugares que se ve que falta ajustar las medidas. Nuestro asesor especialista en sistemas y servicios de salud ha estado acompañando al subsecretario Arturo Zúñiga. Y estamos viendo que realmente Chile se está preparando muy bien. Fernando, faltan cosas, pero vamos muy bien. Mira, aquí hemos hecho los últimos días es como una suerte de consultorio, tratando de que abrimos las redes sociales, abrimos este espacio televisivo para que la gente exprese sus dudas, y obviamente aquí tenemos un invitado de lujo, al representante en Chile de la Organización Mundial de la Salud, para despejar sus dudas. Comenzamos a revisar, señor director, las preguntas que nos llegan a través de Twitter. A ver, nos pregunta... Se hace llamar el lobo en redes sociales. Sí. Si solo tengo tos y congestión nasal, ¿debo hacerme el test? No me tiene que preguntar eso a mí. Tiene que preguntarle eso a su médico. Tiene que llamar por teléfono a su médico. Su médico está teniendo las indicaciones del Ministerio de Salud de cuál es el caso que se define como sospechoso. Recordemos que eso tuvo un cambio, y que, digamos, un caso que no haya tenido, en esta nueva situación que tenemos de transmisión local del virus, no es necesario que la persona tenga un antecedente de viaje, pero dijo que tenía tos. Y tenía tos y congestión. Tos y congestión. No tenía fiebre. Tiene que leer, digamos, lo que dice el Ministerio de Salud es fiebre, tos
tos, dificultad para respirar. Perfecto. Y que le pregunte a su médico, porque nosotros no somos médicos. Vamos con la siguiente pregunta. Seguimos revisando las dudas de las personas que nos escriben a través de Noticias 24. Está aquí Fernando Leane, representante en Chile de la Organización Mundial de la Salud. Aquí nos pregunta, si tuviera coronavirus y me recuperara, ¿puedo volver a contagiarme? ¿Qué posibilidad existe de que esto suceda? En lo inmediato no. Los datos que tenemos hasta el momento es que la gente se recupera y ha habido algún caso anecdótico que aparentemente podría haber tenido eso hasta este momento, pero como el virus es tan nuevo, hay que ver si esto se comporta como otros coronavirus o si se comporta como... O sea, hay que ver cómo se comporta el virus. A este momento le podemos decir que en el corto plazo no, probablemente no, pero hay que esperar para ver cómo se comporta la reacción inmunológica al virus. Nos llegan muchas preguntas a través de nuestras redes sociales, de Twitter, hashtag Noticias24. Pasamos a revisar, señor director, la siguiente consulta. ¿No sería efectivo declarar cuarentena en Temuco por el caso de contagio en la línea 10? Recién revisamos la información de un conductor de una línea de microbuses que dio positivo en el coronavirus y están pidiendo declarar cuarentena en la ciudad completa. ¿Se justifica en estos casos? En un principio, la acción que hay que hacer, y vamos a repetirla... Porque es un conductor de microbús. Varias veces. Pasó por varios lugares. La acción que hay que hacer es identificar a los contactos, y a veces puede ser muy difícil, por lo tanto pueden ser procesos mayores, pero identificar a los contactos efectivos que la persona tuvo, las personas con las que convivía, que estuvieron a menos de 1 metro de la persona. Esta situación tiene que resolverla la Seremi y es la que tiene que definirlo. Pero la idea es, como se identificó este caso, que se busquen los contactos, que se vea si los contactos y que los contactos vayan haciendo un seguimiento de su estado de salud, pero repito, es la Seremi la que le toca tomar la decisión. Seguimos revisando dudas, estamos conversando con Fernando Leane, representante en Chile de la Organización Mundial de la Salud. Vamos con la siguiente pregunta que nos dejan nuestros auditores a través de redes sociales. ¿El virus, Fernando, se mantiene suspendido en el aire? Poco tiempo, poca distancia puede recorrer, pero tenemos que tener presente que aunque no hayamos tenido un contacto con una persona, vamos a decir, cara a cara y que pueda haberse transmitido el virus vía aérea, el virus puede caer en objetos y esos objetos pueden ser los que nos contaminen. Así que tenemos que tomar todas las medidas de precaución, aun cuando pensemos que el virus solamente se puede llegarnos a nosotros por vía aérea, por vía respiratoria. Vamos a ser más sintéticos. Sí. Vamos con la siguiente pregunta, es muy claro, Fernando. A ver, nos preguntan acá, vivo en un condominio que está tomando todas las precauciones. Sin embargo, hay unos contagiados, dicen, en full cuarentena porque llegaron de Europa. ¿Puedo ir al patio, pasear al perro, hacer ejercicios en el parque del condominio sin contagiarme? Bueno, hay que tomar las precauciones en todos los casos. Yo lo que diría es que pregunten a la Seremi, que usen la línea del Ministerio de Salud. Yo lo que voy a decir es, en teoría, digamos, si la familia que está en cuarentena porque viajó y no porque está enferma, no hay, digamos, que tomar más precauciones. Pero a lo mejor nos están preguntando una cosa y es otra, o estamos entendiendo una cosa y es otra, y hay un enfermo, entonces la situación puede ser distinta. Preguntar a la Seremi. Ya, preguntar a la autoridad de salud. A la autoridad de salud que corresponde. Es importante la... Sí. O al médico, que el médico va a estar en contacto con la Seremi. Y recuerden que existe el número de teléfono Salud Responde, ¿no? Siguen cayendo preguntas a través de nuestras redes sociales. Ahí estamos viendo. A ver, ¿es efectivo, Fernando, el uso de mascarillas para prevenir? Esta es una pregunta que se ha dado repetidas veces en las últimas semanas. Y de ser así, ¿cuánto tiempo duran? He oído de 2 a 4 horas. Las mascarillas están, la OMS lo que recomienda, pero puede haber diferencias en lo que aplica en los países, pero la OMS recomienda que la mascarilla la usen las personas que están enfermas para prevenir contagiar a otras personas, especialmente si tenés una persona en tu casa que, por ejemplo, es un adulto mayor y tenés un enfermo. La persona que está enferma tiene que estar con la mascarilla. Y especialmente si vas a cuidar a una persona que está enferma, también tenés que tener la mascarilla para evitar contagiarte vos, y lo mismo y muy especialmente el personal de salud. O sea,
El enfermo y las personas que rodean al enfermo. Exacto. Es fundamental. Y el personal de salud. Ya. Seguimos revisando consultas, preguntas de nuestros auditores. Fernando, ¿cuándo se estima que podríamos volver a la normalidad? Buena pregunta. Ahí, eso sé que nadie tiene la bola de cristal. ¿Y cómo podríamos, volver a la normalidad si siempre habrá gente contagiada? Eso es muy interesante. Bueno, le agradezco la pregunta. Primero que no sabemos cuándo vamos a volver a la normalidad. China, para que se den una idea, el periodo de máximo de la epidemia duró alrededor de 25 o 30 días y no va a poder volver a la normalidad hasta que todos los enfermos se hayan recuperado. Entonces, lo que tiene que hacer China, que es un país que se ha recuperado, tiene que ir dándole el alta a los enfermos y así como se fueron escalando las medidas de distanciamiento social, se podrán ir relajando. Pero va a tener China que tomar precauciones respecto de los casos importados. Y esta pregunta es muy importante, Andrés, porque esta pregunta nos señala que en todos los casos este proceso no va a ser muy corto. Entonces tenemos que prepararnos bien y por eso es tan importante dices tú, tener paciencia y tomar medidas que podamos sostenerlas en el tiempo. ¿Medidas como cuáles? Porque uno dice en el día a día en la casa. Las medidas, o sea, medidas de cuarentena, pero de manera inteligente. Si se puede cerrar una escuela, se puede cerrar una región, pero no es necesario cerrar una región, cerrar todas las regiones, por decirte algo, cuando tenés regiones que no están afectadas. O sea, esto se va a ir dando con el tiempo, todas las medidas, pero no anticiparlas. Fernando, tenemos que interrumpir brevemente esta entrevista porque vamos a ir al Palacio de la Moneda. A esta hora aquí en el estudio conversando con Fernando Leanes, representante en Chile de la Organización Mundial de la Salud, acerca de la contingencia, de las preguntas de ustedes, quienes nos están viendo en su casa a través de Canal 24 Horas. Nos pueden seguir escribiendo a través del hashtag Noticias24, preguntas, sugerencias. Vamos con la siguiente pregunta, señor director. Ahí está. Nos está preguntando Loreto. ¿Puede ser, Fernando, que lleguemos a estar como España o Italia? Una pregunta que se repite harto ahora. Esperamos que no. Esperamos que las medidas de contención que se están tomando resulten exitosas. Y esto implicaría no solamente tener menos casos y los casos más distribuidos en el tiempo, sino también tal vez menos casos graves. Recordemos que Corea ha tenido 8.300 casos y tuvo 81 fallecidos. Italia lleva hasta el momento 31.000 casos y lleva 3.500 fallecidos. La inteligencia, Andrés, con que se tomen las medidas depende de cómo la cosa funcione. Y tengo que volverlo a decir, pero por ahí me reitero demasiado, el tema de la persona que se siente que está cumpliendo con las condiciones que se marcan para casos sospechosos tiene que llamar a su médico o tiene que asistir al centro de salud y tiene que ser aislada. O sea, si es realmente un caso definido por el Ministerio de Salud como caso sospechoso, tiene que ser aislado. Eso es lo más importante en este momento. Seguimos revisando sugerencias, preguntas de nuestra audiencia a través del hashtag Noticias24, a través de Twitter. A ver, el Zika fue asociado a la microcefalia sin que los enfermos o equipo médico supieran. ¿Hay recomendaciones especiales para las embarazadas? ¿Han sugerido algo respecto a estas personas con el coronavirus? Las embarazadas están entre la población de riesgo de enfermedades, de infecciones respiratorias agudas graves. Ya. Y por lo tanto tienen que estar dentro de lo que se considera factor de riesgo para esta enfermedad. Eso es la influenza, por ejemplo. Sin embargo, hasta el momento no hay evidencias que muestren que las embarazadas tengan ni una hasta ahora probabilidad mayor de contagiarse ni consecuencias, pero son una población de riesgo, tienen que tener una protección especial. Seguimos revisando preguntas de nuestra audiencia a través de Canal 24 Horas. A ver, si voy a trabajar, nos pregunta Antonia Letelier, si voy a trabajar en la mañana, ¿qué hago en el transporte público? Si es posible mantener la distancia de 1 metro. Quizá en el metro hoy día se puede hacer porque hay prácticamente bajado un 50% de la afluencia. En la micro es más difícil guardar el metro, ¿no? En primer lugar, las personas que están con síntomas, que son las que más transmiten este virus y las que explican la epidemia, esas personas no tienen que viajar en el metro.
Esas personas tienen que quedarse en su casa y buscar algún medio alternativo para ir al centro de salud y atenderse. El resto de las personas tienen que tratar de mantener la máxima distancia y antes del trayecto, al final del trayecto, lavado de manos y no tocarse la cara en el interín. Después de bajarse la micro, siempre lavarse las manos. A mí me gustaría decir que en el trayecto del metro usar tu alcohol en gel en lavarte, como el que creo que te traje de regalo la semana pasada. Este día no te lo traje porque no hay. Entonces hay que esperar a que Pero aquí en el canal por lo menos se ha dispuesto en varias partes. Hay puesto en varias partes, hay puestos en varios lugares de trabajo. Ojalá que las empresas puedan poner esto a disposición de la gente, porque si estás desesperado por tocarte la cara, tócatela con un pañuelito, pero no te toques. Después de ir del pasamanos, no te toques la cara de manera directa. Seguimos revisando preguntas de nuestra audiencia. Insistimos, nos puede seguir entregando su opinión, también sus consultas, sus dudas a través del hashtag. Perdón, hay un sótano que dice se debe realizar una cuarentena total. Puede parecer que afirmé algo así. No, por favor, está en signo de interrogación. Está en signo de interrogación. Se pueden cambiar, obviamente, en la sugerencia de Fernando Leanes, nada menos representante en nuestro país de la OMS. Andrés, si él dice que hay que cambiar eso, se cambia. No digo, el sótano no, por favor. Lo que digo es que esto fue una cosa que corrió ayer en los medios, de que el director general de la OMS, por ahí hay un televidente que no nos vio antes, esto no lo dijo el director general de la OMS, y más aún, el director general de la OMS la OMS y los expertos de la OMS desaconsejaron limitar los movimientos a menos que hubiera una justificación bien clara. Y dijeron que tienen efecto por muy corto plazo. Entonces, por favor, gracias por cambiar el sótano. Fernando, muchas gracias por esta conversación aquí en Canal 24 Horas. Lo último, tú, al entrar al estudio, me dijiste, ya no vale con el saludo al codo. Ahora el codo a la distancia y con un ruido como el hombre araña, dices tú. Sí, y tampoco porque por ahí hacemos el ruido como el hombre araña y nos escupimos, así que cuidado. El saludo al codo a la distancia, no más nada, ningún contacto. Y así. Haciendo gestos y llevándonos las manos al corazón, etcétera. Muchas gracias, Andrés. Fernando Leanes, muchas gracias por tus consultas, por tus respuestas, por tus consejos. Nos dicen que sigamos justamente con las preguntas. Yo me estaba despidiendo de Fernando Leanes. Perdón, señor director, mis disculpas al aire. A ver, nos está preguntando aquí Ignacio. Gracias, Fernando, por permanecer. Me querías echar, gracias al director. Sí, claro. ¿Cuándo estima que puede haber una vacuna? Fernando Leanes. Lamentablemente la vacuna es un proceso muy largo, Andrés y al televidente, porque no solamente es conseguir la vacuna, es decir, este producto es inocuo y es eficiente, es eficaz, también y protege. Y hay que hacer unos ensayos para eso. También hay que generar la línea de producción. Imagínense que para la demanda que va a tener una vacuna de este tipo, o que puede tener una vacuna de este tipo si es masiva, va a llevar por lo menos 18 meses, es lo que se está estimando en este momento. Ahora sí, Fernando Leanes. Ahora sí me dijo señor director. Bueno. Un gusto tenerte aquí en Canal 24 Horas. Andrés, gracias, director.